Bienvenidos a Terrorcito, el programa donde te contaré las historias y leyendas de terror más terroríficas. En Colombia, un país lleno de misterios y tradiciones, existen historias que han sido pasadas de generación en generación, historias que nos hacen temblar de miedo. Desde la Llorona hasta el Muán, desde el Duende hasta la Madre Mona. En este programa, exploraremos las leyendas de terror que han marcado la cultura colombiana. Únete a nosotros en este viaje, por el lado oscuro de nuestra rica herencia cultural. El jinete negro. En el municipio colombiano de Ocaña, existe una leyenda en torno a la figura de Don Antón García, un caballero que vivió presuntamente durante la época colonial. Por tanto, el origen de esta narración pudo surgir durante la conquista. Según se narra, Antón García de Bonilla era un importante hacendado que tenía numerosas personas bajo su servidumbre. También se cuenta de su figura que le encantaban los caballos. A día de hoy, la ciudad de Ocaña cuenta con un museo que lleva el nombre de este personaje. Dice la leyenda que en las calles de Ocaña las gentes podían ver el fantasma del jinete negro, Don Antón García, caballero de la época colonial. El espectro iba vestido de negro, portaba un sombrero y unas alas anchas. De sus hombros caía una capa oscura y larga que le cubría todo el cuerpo. Su aspecto causaba espanto y pavor a aquellos que se lo cruzaban. Cuentan que, en vida, hizo construir un lago en una de sus fincas, cerca del río Magdalena, para lo cual empleó mucha servidumbre. Le encantaban los caballos y todas las noches se podía oír su caballo negro saltar por las oscuras calles del lugar. Cuando su esposa enfermó, Don Antón García le hizo una promesa a Santa Rita, patrona de los imposibles. Sin embargo, esta promesa se le olvidó y, cuando Don Antón García falleció, San Pedro le ordenó acudir cada noche a visitar el santuario de Santa Rita, hasta la consumación de los siglos. La patasola. Es una narración popular en la región andina, denominada así por tener una sola pierna. Este personaje mitológico representativo del folclore colombiano ha dado lugar a diferentes narraciones según el sitio. Es el temor de leñadores y caminantes que se adentran en el bosque. Su origen es desconocido, aunque puede verse como una posible narración inventada con el fin de transmitir el terror a las personas infieles. En esta versión extendida de la leyenda, la patasola era una mujer que paga las consecuencias de cometer una traición amorosa. Cuenta la leyenda que la patasola era una mujer joven y hermosa. Estaba casada y tenía 3 hijos con un campesino, el cual trabajaba sin descanso en la hacienda de un importante señor. Este se obsesionó con conocer a una mujer y, pronto, se fijó en la patasola. En la ausencia del campesino, el dueño de la hacienda coqueteaba con la mujer de este. Cuando unos vecinos se percataron de lo sucedido, alertaron al campesino. Este sorprendió a su esposa, con su patrón, y, enfurecido, cortó una de sus piernas a su esposa. Dicen que el alma de esta mujer deambula por sierras, caminos y campos. Se ve como una mujer muy bella que se transforma en un monstruo, con ojos rojos, cuando ha conseguido atraer a alguien. El hombre caimán. En torno a las aguas del río Magdalena, a su paso por Plato, se originó esta leyenda alrededor de la figura de un antiguo pescador que habitó en aquella zona. No se conoce el inicio de esta narración, aunque fue registrada por primera vez en la prensa local hacia 1940 por Virgilio Di Filippo, periodista de la época. A día de hoy, existe un monumento en la plaza principal de la localidad. También un festival homónimo donde se presenta el folclore local. Narra la leyenda que en Plato vivió un hombre llamado Saúl. Este tenía la práctica de espiar a las mujeres que se bañaban en el río Magdalena. Narra la leyenda que en Plato vivió un hombre llamado Saúl. Este tenía la práctica de espiar a las mujeres que se bañaban en el río Magdalena. Para no ser descubierto, decidió acudir a un brujo, para que le preparara una pócima que le permitiera convertirse en caimán. Así, el hechicero le preparó 2 pócimas. La primera era roja y servía para transformarse en caimán, mientras la segunda era blanca y le permitiría volver a su cuerpo original. Un amigo suyo sería el encargado de proporcionarle los líquidos en cada caso. En una ocasión, lo acompañó otro conocido. Entonces, este se asustó al ver al caimán y derramó, sin querer, unas gotas de líquido blanco en la cabeza de Saúl.
De esta forma, este quedó convertido en mitad hombre y mitad caimán. A partir de ese momento, se convirtió en el terror de las mujeres, quienes jamás volvieron a bañarse en el río. La Madremonte. Este mito es popular en la región amazónica de Colombiana y los llanos orientales. También es conocido con otros nombres fuera de Colombia. Tiene como protagonista a un ser denominado Madremonte o Madreselva, cuyo origen podría estar basado en las antiguas divinidades indígenas encargadas de preservar la naturaleza. Es un ser fantasmagórico que se enfurece con todos aquellos que maltratan el medio natural, por eso, en ese sentido, ejerce de protectora. Este mito cuenta con diferentes versiones, esta es una de ellas. Cuenta la historia que, cuando suceden grandes temporales, vientos, inundaciones u otros desastres naturales que estropean sembrados, se pueden oír los gritos de la Madremonte. Un ser corpulento, mitad mujer y mitad monte. Vive alejada de la civilización y aparece en mitad de los rayos y centellas. Según narran los campesinos, este ser hace perder a los niños en el bosque, los orienta por zonas desconocidas y los esconde debajo de las cascadas. Cuando la Madremonte se baña en las fuentes o en los ríos, especialmente durante las crecidas, llena las aguas de pestes y otras epidemias. Además, este ser maldice a los usurpadores de terreno, y los dirige a los matorrales y pantanos en las noches más oscuras y tormentosas. Dicen los campesinos que, para prevenir el encuentro con ella, llevan medallas benditas y escapularios o pepas de cabalonga en el bolsillo. La Cabellona. Este mito se ha transmitido en algunos departamentos de Santander y Antioquia. Este espectro aparece y desaparece por las calles de los pueblos y va caminando muy rápido. También se conoce como la mechuda, por la larga cabellera que tiene. Dice el mito que en los prados y calles santandereanas, algunas parejas de enamorados han presenciado el espectro de una mujer de rostro bello, que oculta con su larga cabellera castaña. Va vestida de blanco y tiene las uñas muy largas. Su objetivo es asustar a las mujeres a las que considera que son tanto o más bellas que ella era en vida. Pues se dice de ella que vivía obsesionada con su apariencia hasta tal punto que descuidaba otros aspectos de su vida. Para ahuyentarla es necesario sacar unas tijeras, pues dicen que su gran temor es que le corten su larga cabellera. La mula errada. Dicen los habitantes de Bogotá que a partir de la medianoche, puede escucharle el galopar de una mula, errada porque va sola y ensillada recorriendo la ciudad. Se dice que un hombre llamado Don Álvaro, disfrutaba de montar a su mula cambiando constantemente de rumbo. Terminaba siempre en una casa de juego, donde comía y bebía hasta altas horas de la noche. Un día, mientras Don Álvaro jugaba, su sirviente acompañó a la mula, a beber agua del río. El animal se escapó hasta la casa de juego donde se encontraba su dueño. Sorprendido, Don Álvaro le pidió que lo recogiera todas las noches, y así ocurrió. Al morir Don Álvaro, la mula pasó el resto de sus noches vagando por la ciudad, en busca de su dueño. Dicen que su fasta regresa hasta el día de hoy, con lo cual, quienes la escuchan la llaman la mula errada. Las brujas de Burgama. En el pueblo de Burgama, hoy llamado San Juan Crisóstomos de la Loma, cuentan la leyenda de María Antonia Mandona, María Pérez, María de Mora, María del Carmen y Leonelda Hernández, quienes fueron acusadas de brujería y sometidas a un proceso inquisitorial en el siglo XVII. Eran conocidas como las brujas de Burgama, y vivían en un monte cerca del pueblo, donde se dedicaban a curar enfermos y enamorados. No obstante, se les acusaba de tener pactos con el diablo, así como de querer convertir la localidad en una gran laguna, para hacer del párroco un caimán y de los habitantes un conjunto de sapos. Fueron finalmente llevadas a prisión y condenadas a la hoguera. Pero una de ellas, Leonelda, logró escapar con ayuda de los pobladores indígenas. En conjunto, no solo liberaron a la acusada, sino que dieron muerte a los soldados y al capitán que había ordenado su condena. Desde este momento, el lugar fue conocido como el Cerro de la Horca. Historias de terror en carreteras de Colombia. La niña de la carta. En alguna carretera del Chocó ven una niña vestida de blanco como para hacer su primera comunión. Se ve triste y llorando sentada en la orilla del camino.
con la cara oculta debajo de un velo del mismo color del vestido, y con una carta con destinatario y dirección en su mano derecha. Cuando algún viajero compasivo se detiene para preguntarle qué le pasa, la niña dice que es una forastera que no sabe leer ni escribir, pero necesita que la carta llegue a su destinatario. Una petición ante los que conocen la historia salen huyendo. Pero aquellos que no lo saben y reciben la carta, ven como la niña desaparece en el aire, se les congelan las piernas del miedo, y caen al suelo sin conocimiento, debido a que la carta pesa casi 40 kilos. Dicen que la niña fue violada y asesinada en una finca cercana el día de su primera comunión. La novia de Puerto Colombia. La Curva del Diablo, en la antigua carretera que lleva a Puerto Colombia, tiene como protagonista a nuestra mujer, de las carreteras fantasmales de la que hablamos en el primer párrafo. Aunque al parecer este fantasma ha cambiado de localización y ahora se pasea por la nueva vía al mar, pero sigue cerca de la misma población. Se dice que comenzó a verse en los años 70 una mujer vestida de novia que estaba haciendo autostop a un lado del camino. La recogieran o no, el caso es que la novia aparecía sentada en el asiento trasero, unas veces lloraba y dejaba todo mojado y otras sonreía y quedaba en el aire, un olor nauseabundo a flores podridas, para desaparecer a los pocos segundos. La novia se sube a los vehículos, para que la lleven a donde se dirigía el día de su muerte, tal vez a la boda, a la luna de miel o a la fiesta de matrimonio. Algunos han dicho que se trata de una joven llamada Blanca Rosa Vilar Villamizar, fallecida en un accidente en esa vía cuando se dirigía al aeropuerto para su luna de miel, pero el accidente sucedió el 7 de febrero de 1983 y la aparición en la carretera se viene dando desde los 70. Así que no es muy probable que sea ella. Los descabezados de Tibavita. En 1928 don Hernando Rochas Clos, conocido como el Patas, volvía a su casona de Tibavita llevando un grupo musical para animar una fiesta cuando su vehículo se salió del camino en la última curva, antes de llegar a la casa, y como consecuencia del accidente el señor Rocha falleció. Desde entonces se dice que desde el atardecer, y en las noches de luna, se ve a una mujer sin cabeza atravesando la carretera central del norte. No se sabe por qué aparece como mujer cuando los descabezados eran hombres, pero la leyenda relaciona unos con la otra. Por cierto, la hacienda Tibavita es sí una casona en ruinas ubicada en la carrera séptima con calle 200, donde en un tiempo se producía la cebada para la cerveza andina a mediados del siglo pasado. El fantasma de la moto. Esta es la historia más reciente entre las carreteras fantasmales de Colombia, pues desde hace un par de años los que circulan por la vía que conduce de Montería a Carrizal afirman que aparece y desaparece una moto. En una zona solitaria de la vía, sin construcciones a la vista, se aparece una misteriosa moto que desaparece rápidamente cuando le dan alcance. Algunos ven la polvareda que levanta a lo lejos y al acercarse se volatiliza en segundos. Otros cuentan que en una noche de lluvia mientras esperaban que escampara, un rayo iluminó la carretera por la que venía una moto, y observaron que en lugar de levantar barro lo que había era candela. Un tren sobre raíles con las luces encendidas en la niebla rodeado de bosque. Se atribuye este fantasma a una persona que falleció en un accidente de tránsito. El caso es que muchos ya no se atreven a circular de noche por la vía. Sea sugestión o realmente carreteras fantasmales, hay muchos testimonios de personas que aseguran haber visto y sentido cosas misteriosas en estas y otras vías de nuestro país, visiones aterradoras que pueden causar accidentes.